El ser humano está diseñado para el movimiento y es así como también somos energía, función, pero necesitamos esa actividad estimulatoria. Es por eso que nuestra invitada de hoy es la experta en el área, la licenciada Airambi Lugo, fisioterapeuta, se escucha bien, fisioterapeuta, está aquí para hablarnos del tema y sobre todo para ahondar y darle la importancia a lo que es su especialidad. Bienvenida, Airan. Gracias. Gracias por decirme que sí, porque yo sé que hubo una presión ahí como que, bueno, sí, una entrevista, conversamos, tal. Pero fíjate que le toma importancia porque, si bien es cierto, el fisioterapeuta es muy subestimado. Sí. En el sentido de que no piensan que es una especialidad, no piensan que hay un estudio de base que es sumamente importante para lograr lo que ustedes hacen. Un estudio largo. Y segundo, hay mucho intrusismo en el área. Demasiado. Entonces, ¿quién más que tú para hoy? Vamos a decir, avivarnos o aflorarnos el tema de la fisioterapia, pero sobre todo lo importante es que es necesaria en nuestro día a día. Porque yo como internista, por ejemplo, te puedo decir que una de las recuperaciones más importantes base del paciente puede ser la estimulación de la movilidad. ¿Por qué? Porque hay condiciones, enfermedades que, valga la redundancia, condicionan al paciente a su movilidad y su actividad. Sí. ¿Ok? Háblame un poquito de cómo iniciaste tus estudios. Yo indagué un poquito por ahí, ajá, pero no me voy a como que a meter a fondo todavía, pero te voy a dejar a ti donde realizaste tus estudios y que no eres oriunda de Ciudad Ojeda. Estás prestada por un largo tiempo aquí. Sí, bueno, inicié mis estudios en el 2019 en Cumarebo, Estado Falcón. Cumarebo. Sí, Puerto Cumarebo, Estado Falcón. En la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Al principio yo no quería estudiar eso. O sea, Como todos mis invitados aquí. Tienen un cuento. Yo no quería, pero... Sí, empecé a estudiar de hecho muy tarde. O sea, creo que dicen que nunca es tarde para algo, pero yo considero que empecé a estudiar tarde. O sea, salí de bachillerato en el 2015, creo, y empecé a estudiar en el 2019, algo tarde. Comencé a estudiar fisioterapia porque creyendo yo, como muchos los tildan, que es de masajitos, comencé a estudiar por eso. Es increíble. Y con el pasar de las clases, de los años, le fui agarrando un amor increíble y una importancia en lo que comencé a ver los pacientes face to face, como dicen. Ahí fue donde le comencé a ver lo importante que era la fisioterapia en la recuperación y en la salud de las personas. Ahora bien, haciendo la diferencia puntual allí y que se compara mucho estas prácticas o especialidades, fisioterapeuta, quiropráctico y fisiatra. Puntualmente, ¿cómo me podrías diferenciar cada uno así rapidito? Fisioterapeuta, quiropráctico y fisiatra. Bueno, el quiropráctico, hasta donde yo sé, no es una profesión. No se estudia en la universidad para ser quiropráctico. Correcto. El fisiatra es el médico, ¿verdad? Que diagnostica cierta patología. Y el fisioterapeuta es el que trata esa patología, el que trata esa rehabilitación. Totalmente. Entonces, el fisiatra sí estudia una carrera universitaria, es médico fisiatra, estudia medicina general, o sea, médico cirujano, y luego se especializa en fisiatría. Sí, como nosotros, por lo menos en mi caso como internista. Yo estudio primero medicina general y después hice mi especialidad como internista. Así Ese es el médico fisiatra. Y ahí te voy a aclarar algo, o sea, porque el quiropráctico es una práctica realmente. Es como un técnico, pero no llega a ser licenciado, no llega a ser médico. Ni técnico. Y es como una línea media, y solamente se basa en la columna vertebral. O sea, como cuando decimos por ahí, quiero que me alineen los chakras. Sí, a mí me dicen mucho, yo me siento muy tensa. Suéname aquí la columna y yo. Suéname la columna. Sí, así dicen yo. Yo no hago eso. Ese es Anthony. Anthony, nuestro productor, es un paciente mutuo. Se le agradece que no lo dijo. No, pero vamos a decir, es un paciente mutuo, pero hago la aseveración porque como él mucho, o sea, como que se pone en esa posición como que lo fácil, lo rápido y lo práctico. No, bueno, el más común es que creen que se van a rehabilitar con un masaje. Totalmente. Creen que se van a rehabilitar con un masaje. Y yo qué así.
Bueno, ¿cómo te explico que lo menos que yo hago es un masaje? Totalmente. Y fíjate que hiciste la diferencia cuando empezaste el estudio como tal, porque tu idea era otra, tu concepto era otro totalmente. Y fíjate que si tú, que ibas comenzando tu práctica de estudio, de especialidad, tenías ese concepto, te puedes imaginar lo que se puede pasar por la cabeza de los pacientes. Te lo digo porque vienen con muchos conceptos erróneos de buscar una ayuda, pero no saben a qué, a dónde y en qué lugar acudir. Y en eso estamos como que desde cero y queremos estimularlo, y por eso es que también en parte estás acá. Aparte que ahora perteneces al grupo de JB Jiménez Villalobos, que me encanta tu presencia acá, porque eres un eslabón importante en recuperación de los pacientes. Por ejemplo, pacientes con secuelas de enfermedades cerebrovasculares, pacientes con neuropatía diabética, pacientes posoperatorios con rehabilitación de condiciones articulares, pacientes con artrosis de rodilla. Y puedo guindarme toda la tarde aquí, pacientes con prácticas de actividad física que están lesionados y necesitan una rehabilitación de recuperación por lesiones locales en articulaciones. Es que la fisioterapia abarca muchísimo, muchísimo. De hecho, tiene áreas de especialidad así como lo tiene un médico. O sea, hay médicos generales, médicos ortopédicos, médicos ginecobstetras. Y la fisioterapia también tiene esas especialidades. Fisioterapia traumatológica, ortopédica, ginecobstetra, pediátrica, geriátrica. O sea, ¿hacia dónde quieres apuntar? ¿Hacia dónde quieres apuntar o hacia dónde a Irán le llama más la atención el punto central de la fisioterapia? La neurológica. Okay. Es una de las más complejas, porque bueno, el cerebro y toda la médula espinal es la parte más compleja del cuerpo humano, pero me gusta porque yo pienso que si te abres a la fisioterapia neurológica, tienes un sinfín de formas como tratar a otro tipo de paciente, porque para la fisioterapia neurológica hay que inventarse mucho. O sea, porque son pacientes que van a estar contigo mucho tiempo, entonces no puedes hacerle lo mismo siempre porque se van a aburrir. Entonces es un constante reaprendizaje, una constante búsqueda de cómo le hago esta terapia a este paciente que no se vaya a aburrir. Creo que la fisioterapia y neurológica te abre mucho. Te abre mucho la mente, te expande la mente a las posibilidades que puedes hacer con un paciente. Sí. Pero no solamente a ti, no solamente al paciente, aquí el reto también es con los familiares. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillito que es el punto más común de lo que nos puede suceder a diario en la práctica de nuestras consultas. Un paciente encamado, un paciente que quedó condicionado, posiblemente transitoriamente, según la secuela que haya quedado por un evento neurológico, tipo, para los que conocen coloquialmente un ACV, para lo que nosotros manejamos con un evento cerebrovascular. ¿Cómo me explica o cómo le digo yo a un familiar en cuantía del tiempo, doctora o licenciada, ¿en cuánto tiempo se va a levantar mi familiar de la cama? Esa es la pregunta más común. La pregunta era 100.000 lochas. ¿Cuánto tiempo? Y uno queda así como que, uno toma un suspiro y hace... Porque adicional, la fisioterapia tiene muchas fases. Es que en encamado o no encamado, la fisioterapia tiene muchas, hasta un esguince. O sea, cualquier patología es todo un proceso, es toda una fase, no solamente te quita el dolor, es quitarte el dolor, es aliviar el dolor, es prevenir el dolor, es reeducarte a que no vuelvas a caer en lo mismo, es fortalecer esa zona. Entonces, son muchas etapas. Como yo le digo a un paciente, ¿cuánto tiempo te vas a recuperar? Si cada organismo responde de forma diferente, primero por el entorno que tiene el paciente, por las ganas que tiene el paciente. Y mira, una cosa es individualizar al paciente. ¿Crees en la importancia de la individualización del esquema de fisioterapia? Es lo principal. Un buen fisioterapeuta tiene que individualizar, porque son muchos factores. Si el paciente es obeso, si es diabético, si es hipertenso, si hace ejercicio, si no hace, si se mueve, si no se mueve. O sea, a qué se dedica, qué hace en su casa. O sea, las patologías anteriores que tenga. Esa práctica de buscar un videíto por YouTube no. y decir, bueno, yo tengo una lesión en el hombro tal, ejercicios para el hombro. Te va a decir, ¿verdad? Más o menos, te va a decir qué puedes hacer. Unos cuantos ahí en la pantalla están haciendo así, mira. Te va a decir más o menos, ¿verdad? Una serie de ejercicios. Ok, tal vez esos ejercicios sean para eso. Pero, ¿y los factores externos?
también son muy importantes en esa recuperación y no todos los pacientes tienen el mismo... Es que es algo tan complejo como a veces decimos, el ser humano tiene la vida tan sencilla, pero se la hace ellos mismos se la hacen tan difícil. El exceso de información ahorita, en parte mal administrada por los pacientes y familiares, también nos juegan en contra a nosotros. Sí. Porque muchas veces podemos estar perdiendo tiempo en una recuperación que se pudo haber atajado a tiempo. Entonces, cuando dicen quedé condicionado por lo que me sucedió, muchas veces no quedé condicionado o no quedaste condicionado por lo que te sucedió, sino por el tiempo en que se inició tu plan de recuperación. Son importantes los tiempos, así como nosotros en la medicina que hablamos directamente, en los minutos, en los segundos, en los minutos y en las horas de oro más importante en abordar una patología. En la fisioterapia también es importante los tiempos. Sí, sí lo son, porque de hecho, por lo menos a la hora de tratar un paciente calor o frío, que es lo que la gente siempre pregunta, ¿qué me coloco? Calor o frío. ¿Qué pasa? Un esguince, un mal movimiento, las primeras 48 horas colocas frío, una tendinitis, cuando inicia el dolor colocas frío, pero ya después no es frío, ya después es calor. Mi podcast es gracias a JB Jiménez Villalobos, Unidad de Pie Diabético y Consulta Especializada de Medicina Interna, donde tu salud es nuestra prioridad. ¿Y en qué momento ellos van a saber qué es? ¿En qué momento van a saber eso? ¿Me entiendes? Entonces, es por lo menos meterse al pie. Lo ideal es que siempre enseguida, para evitar algo, pero te coloques frío. Pero depende también. Depende. De hecho, yo a veces les digo, es preferible que te coloques frío, ¿verdad?, a que te tomes una pastilla. Y la analogía de decir, bueno, como yo no soy deportista y yo no hago ejercicio, ¿para qué yo voy a ir para un fisioterapeuta? Esa es la otra. Sí, porque desconocen de la importancia, creen que, bueno, primero muchos no saben todavía de la importancia que tiene la fisioterapia en una rehabilitación, entonces no ven, la fisioterapia es preventiva. Palabra importante que me tocaste y te voy a frenar ahí, porque muchas veces piensan que hay que esperar que suceda algo o que les pase un accidente o que les pase un evento de salud para acudir al fisioterapeuta. Para acudir y no. ¿Cuándo? Un ejemplo, a grosso modo que puedes decir, ¿cuándo es importante ir al fisioterapeuta de manera preventiva? Principalmente en los adultos mayores. Es el primer tipo de pacientes que debe ir a fisioterapia. En lo que entran, o no precisamente a fisioterapia para que te evalúes, ¿verdad? Te cree un plan de entrenamiento, porque los entrenadores en el gimnasio te van a entrenar de forma global, ¿verdad? Pero hay que evaluar las patologías de ese paciente, las condiciones de ese paciente, qué puedes resistir, qué no puedes resistir, por lo menos. Por su densidad ósea, por su masa muscular. Exacto, la masa muscular. Entonces es ahí como que... Y nosotros como jóvenes, porque yo me voy a meter también, yo te meto a vos en el saco, me meto a mí en eso, somos jóvenes. Sí somos. Somos jóvenes y que nos sigan diciendo, ay, qué especialista tan jovencita. Me encanta, lo que me dejen de decir así, me retiro del área. Sí. Es importante. ¿Realmente cuántos años tenés, Aira? Decir la verdad, para que todo el mundo lo sepa ya. Estoy chiquita. No. Muy chiquita. Dele pues. Tengo menos de 30. No, decir la verdad. No, decir la 26. verdad. Fíjate, te lo voy a decir por lo siguiente. La edad muchas veces nos puede jugar en contra de la credibilidad que nos pueda tener un familiar o un paciente. Demasiado. Te lo digo por experiencia. Yo creo que ya aquí a este punto ha pasado un poco, no me sucede tanto en el cambio, pero lo que te puedo decir es qué tanto uno le puede demostrar a un familiar o a un paciente, o cómo lo has manejado en este transcurso del tiempo, que sé que te ha pasado. Cuando te miran, tú ves las impresiones como de los familiares o de los pacientes, no, y haces así como que... A veces ni siquiera es necesario verla porque te lo dicen. Oh, mira, y tú puedes. Y tú puedes, fíjate, ¿no? Y tú puedes, me dicen, y yo quedo así, sí puedo. ¿Cómo haces para manejar eso? ¿Cómo has hecho para manejarlo? Para administrar esas emociones de reacción. No, ¿qué podría decirte? No, yo soy muy clara para decir las cosas. Entonces, así como yo me hablan, yo les hablo. Yo no ando hablando chiquito. Eso viene en la sangre de la gente de Cumarego. La gente de Cumarego es así. Tajante y cortante. Yo soy muy clara, entonces yo le digo, no, si puedo. Yo trato siempre de
de hablar desde el primer momento con intentar ser profesional con el paciente y ser dura. De verdad que sí, yo a veces suelo ser muy dura con el paciente porque es que es la única forma ¿De qué te de que crees? me presten atención. O no ser dura, la palabra ser realista, que es muy diferente. también. Y como digo yo con los pacientes, hablarle por la calle del medio. Aquí hay que hablar por la calle del medio. Sí. Muchas veces no empatizar por querer ilusionar a lograr un objetivo cuando realmente sabemos que la situación está compleja. Claro, la voluntad de recuperación completa de un paciente depende total y netamente de Dios. Así es. Pero en el transcurrir del proceso, ¿verdad? Hay factores implícitos que nosotros no tenemos el control absoluto. Entonces, esos factores nos pueden jugar en contra a nuestro profesionalismo y resultado. Pero eso hay que hacérselo entender a los familiares y los pacientes. Pero yo creo que el punto más importante aquí es la comunicación y el ser sincero desde el día 1. Uh-huh. Sí, yo le soy sincera, yo llego, por lo menos tuve un paciente encamado en una situación bastante crítica y yo le dije de una, o sea, yo lo vi en una situación crítica que no debía estar en esa situación. No debió de llegar a ese punto. No debió llegar a ese punto. Y yo le dije de una, o sea, yo vengo aquí a aplicar mis conocimientos y yo lo voy a hacer, pero si tú no quieres avanzar, yo vine, apliqué y me fui. Otra cosa importante que acabáis de decir, si tú no quieres, si tú no pones de tu parte, si tú no tienes disposición, lo que yo vaya a hacer aquí posiblemente no tenga el resultado que queramos. No tiene. La disposición del paciente. No tiene. Es importante. Una pirámide. Paciente, fisioterapeuta, entorno. Y entonces es un 80% paciente, 10% entorno, 10% fisioterapeuta. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo construirías ahorita en tu mente inmediatamente así que tú le puedas plantear a todos los que nos están viendo, bueno, van a ver poquitas personas, ¿cómo harías tu espacio ideal para atender un paciente? Yo digo, Airán necesita esto en el ambiente para hacer todo más armónico y fluido. Puede ser tanto fraccionado directamente con la fisioterapia o fraccionado directamente en crear tu ambiente ideal de trabajo. Pues es difícil. Ahora, yo te lo digo, por lo menos yo no puedo trabajar sin música. Claro, yo adapto la música según como estemos en las emociones en el ambiente, como esté el ambiente. Claro, pero no te voy a poner una guaracha cuando todos estamos en una situación difícil, un ejemplo. Pero, ¿crees que los espacios donde nosotros nos desenvolvemos, o en tu caso, como fisioterapeuta, tienen que tener varias cosas importantes o puntuales para que sea lo más armónico posible? Yo creo que lo único así principal es la importancia que le da el paciente a su rehabilitación. Es lo esencial, es lo esencial. O sea, yo trabajo con pacientes a domicilio y yo no me voy a poner a ver cómo está el área, Para mí es importante que el paciente quiera. Te lo digo Y por la tenga el forma apoyo. adaptativa. Y que tenga, exacto, porque yo tengo que estar adaptándome a todo. Entonces te puedo decir, un espacio ideal, no, o sea, me toca adaptarme a lo que consigue para hacer los ejercicios, tengo que pensar qué le puedo hacer a este paciente, porque este ejercicio que le sirve a lo puedo aplicar aquí, pero no en la misma forma. Entonces, tengo que es un proceso de redactar. Y ahí toco el punto, pero es del ingenio. Del ingenio. Ya con que el paciente de verdad quiera y los familiares, porque hay muchos pacientes que no tienen el apoyo real de las familias. Sí. Y eso interfiere muchísimo. Mucho. La parte emocional de apoyo familiar en este tipo de procesos es sumamente importante. Importante. ¿Por qué? Demasiado. Porque la estimulación familiar es necesaria en estos procesos. Yo tuve un paciente adulto mayor, le hicieron trasplante de cadera, le pusieron una prótesis de cadera. Y una señora mayor, yo en principio dije, cuando la vi, no era un paciente apto para colocarle una prótesis de cadera, para empezar. El entorno de la señora era horrible. Primero, no estaba en su casa. Sus hijos peleando, ¿quién la iba a cuidar? ¿Quién la iba a atender? ¿Qué medicamento faltaba? ¿Qué medicamento no faltaba? Sí, la parte económica, no la parte económica. Y, o sea, yo estuve varias semanas, varios días yendo y era muy poco el avance. Yo les decía, hablen lejos de ella. No que ella está dormida, ella está escuchando. Hablen lejos de ella está escuchando. Porque yo salía y yo la dejaba relativamente mejor
Y al día siguiente, cuando llegaba, estaba otra vez. En el otro extremo. Estabas de un extremo a otro. Pero era el entorno que ella tenía. Y es importante hacérselo saber. Sí, Porque vuelvo y te repito, ahí está condicionado la posibilidad de tu profesionalismo y resultados. Entonces van a decir, la fisioterapeuta no es buena. Sí. No, No, hizo su trabajo. Yo se los digo. Me tocó hace poco una paciente que ya no quería. Cada vez que yo llego, ella me corre. Pero eso es normal que los pacientes... Ajá. Yo siempre les digo algo, ahorita no me queréis, pero más adelante me van a aprender a querer. Ya creo que tengo como 3 semanas. Y yo cada vez que ella me corre. Yo no quiero hoy. Pero la hija hasta me dice, Andy, conversas con ella. Sí. Y yo, bueno, yo me siento. Entonces, yo no quiero hoy. Y siempre que llego me corre. Le dije, yo voy a venir si tú quieres venir, pero la hija también quiere. Entonces, tengo ahí Esa disyuntiva. Sí, tengo ahí ese... Yo llego, no quiero hoy, pero al final terminamos haciendo... Yo busco la forma, todos los días es distinto. Con ella no he podido hacer un trabajo consecutivo de rehabilitación, porque no quiere. Esos son los retos de cada especialidad y de cada proceso. No he 3 podido. características principales que me puedes decir que debe de tener un buen fisioterapeuta. Así. Guairán, ¿qué dice? O sea, lo que te ha resultado. 3 características principales que dice, esto no me falla, no me falla, no me falla, no me falla, no me falla. Un buen diagnóstico, una buena evaluación. Ok. Todos los factores, aunque hay pacientes que ocultan cosas. Hay que creerle la mitad más uno de las cosas que dicen, señores. Todo lo que me dicen, yo lo me contrario. pasó esto, y yo voy más o menos. Y como en la 3.ª sesión, dicen, ay, pero yo hacía aquella cosa, o yo hacía, y yo. No me dijiste eso al principio. Es tan importante que digan la verdad, por favor. Sí, es muy importante. Ok, buen Ajá, diagnóstico. Buena evaluación, disposición. Disposición, porque a veces es muy agotador, a veces absorbemos lo que el paciente tiene. Entonces uno tiene que ir con las pilas, así uno esté por el piso, uno tiene que ir con las pilas porque entonces viene a veces también descargado o como también uno sale más recargado. Totalmente. Y te falta una. Evaluación, disposición y... Cónchale, que me ha funcionado. Estoy en neutralidad. En tu día a día, facilito. Yo te voy a decir lo que yo visualizo en ti. Buen diagnóstico, disposición y amor por lo que haces. Yo le introduciría Sí. eso. Porque si no tuvieses el aguante o no tuvieses, vamos a decir, la forma de manejar Sí. a cada paciente que haces. Porque bien lo dijiste. Sí, cuánto me gusta. Sí. Si no nos gusta lo que hacemos, nos vamos a agotar muy rápido, no vamos a tener la paciencia ni la sapiencia para poder pensarlo, el diagnóstico y Sí, manejar más allá. Amor, porque la Biblia lo dice, el amor es la base de todo. Totalmente. El Sin amor no es la hacemos base de absolutamente todo. nada. Entonces sí, yo a veces, yo soy dura con mis pacientes, pero entonces cuando me voy, un besito, un abrazo, Dios te bendiga, nos vemos mañana, o al inicio, ¿cómo amaneciste? Yo ¿Qué primero, tan necesario es eso, no? demasiado. Demasiado. Y hoy más en día con esto de la migración, que cuesta conseguir esa Demasiado. palmadita, ese abrazo. No sabemos el significado, o muchas personas no saben la magnitud de lo que pueden cambiar el día de una persona. Con simplemente ponerle la mano en el hombro o abrazarlo, darle un beso, dice, tú vas a estar bien. Ujú. O sea, ahí eso es como que la barrita de energía sube 2 pilitas más Sí. allá. Entonces, Eso es muy... ¿cómo llegó a Irán el amor. Ojeda? ¿Cómo llegó a Irán Ojeda? A Ciudad Ojeda, porque de Cumarebo para el mundo, pero de Cumarebo para Ojeda. ¿Cómo fue eso? Bueno, vamos a hacer aquí un break. Un break de espacio publicitario. Ok, es momento de publicidad, señores. Para Lions Club International. Ok, muy importante. Soy miembro activo del Club de Leones Internacional. ¿Verdad? Súper. Pertenezco a un club. Para los que no saben, Club de Leones Internacional es una organización que hace servicio comunitario. Sí la conocen, muchas personas acá. Pero hay muchas todavía que no. Ok, pero todavía funciona. Lo que no sabían tal Sí vez es que... funciona. Y hay clubes de leones en toda Venezuela, en todas las ciudades de Venezuela, en todos los pueblitos hay un club de Eso leones. no lo sabía ni yo. Sí, hay un club. Bueno, en Cumarabo hay 2. Ok. En Coro hay 2. Ok. Aquí en Ojedas. Creo que hay uno. Lagunillas también tiene uno. Ok, Ciudad Ojeda y Lagunilla. Cabimas también tiene. Altagracia.
te trajeron, te Entonces, viniste o hiciste de enlace. tantos viajes del club, porque nosotros hacemos reuniones anuales, Ok. de tantos viajes, creé una amistad muy bonita con miembros de acá de Ojedas. Y te dijeron, venite. Sí. Venite, Vamos, venite. ¿qué estás haciendo? Vamos a hacer algo que aquí hace falta, que no sé qué, y nosotros queremos algo nuevo. Mi esposa se acaba de jubilar y yo quiero que ella quiere estar en algo. Entonces yo lo pensaba y lo pensaba, pero siempre siempre he querido salir de Comareo. Siempre. Siempre. ¿Por Yo qué? siempre he ¿Pero por qué dicho, Ciudad Ojeda? por la amistad, porque tampoco esperaba. Yo soy lejos del calor y del sol y todavía unas semanas antes de venirme. Creo que es todo lo... Yo decía, no puede ser que yo me voy a ir a la ciudad más calurosa de Venezuela. No puede ser. Entonces, pero bueno, allá está la oportunidad, es una oportunidad grandiosa de yo expandirme, de yo crecer. Entonces, aquí estoy. ¿Y cómo te has sentido acá? De maravilla, ¿Cómo ha sido la receptividad? de maravilla. Me adapté súper rápido. Que allá hace más calor. Hasta ahora no he sentido ese calor horrible. No, porque es que de donde cuando llegáis hay visitaba. 3, 4, 5 aires. O sea, es la ciudad más calurosa, pero más fría a la vez, porque Sí. donde llegáis hay... De hecho, fui a Cumareo ahorita, el fin de Sentiste semana. más calor. Sí, ya yo me quería venir. El mismo de que yo me quiero ir. Mi mamá me decía, no seas dramática, que ya hace más calor. Y yo ya no siento el calor. No, ya no lo siento, ya No, no lo me siento. adapté muy rápido. Todavía me cuesta aprenderme en las avenidas, las calles. Ah, Eso normal. todavía me cuesta, pero me adapté bastante. Normal. Bueno, bastante. vamos a romper el hielo un poquito, aunque te veo bastante fluida en la situación. Menos mal que ya no quería la entrevista, señoras. Menos mal que no quería la entrevista. Pero fíjate que aclarando un poco y para, vamos a así, romper el hielo, vamos a romper el hielo. Te voy a lanzar una pregunta. Ajá, Bueno, Dios mío, yo siempre digo una pregunta, es una palabra. que no sea personal. No, nada personal. No me diste chance. No me diste chance de meterme en la data de investigación personal, pero no importa. Eso lo podemos hacer en otra entrevista, eso no hay problema. Vamos a jugar cerebro activo. Cerebro activo es que yo te lanzo una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a tu mente. Ok, ay Dios mío. Ok, relacionado a tu profesión, a tu Ajá. ejercicio, a tu día a día, o sea, nada. Pero eso sí, lo primero que se te venga a la mente, sin censura. Ay Dios mío. Sin censura. Vamos, primera, movimiento. Músculo. Encamado. Paciente. Ok. Crofi. Lesión. Anthony. Lesión. Gimnasio. Fuerza. Ok. Funcional. Movimiento. Hueso. Hueso. Ay, no sé. Patologías. Músculo. Movimiento. Venezuela. Bella y hermosa. Este podcast es también gracias a Servicios Médicos Occidente, donde te ofrecemos servicios de laboratorio, rayos X y consultas. Comprometidos con tu vida, somos más que salud. Acabas de superar cerebro activo. Estabas así como que ahora sí te puse tensa. Bella y hermosa. Listo. Mira, te hago la pregunta de Venezuela porque para nadie es un secreto todo lo que estamos viviendo y esto en parte había estado en freno porque teníamos las emociones revueltas y creo que todavía. Pero sin ahondar más allá en lo profundo de lo que estamos viviendo, ¿sigues creyendo en Venezuela? Sí. ¿Por qué decides quedarte todavía? Porque te lo voy a preguntar por lo siguiente. Ahorita todos navegamos en un momento, y creo que todavía muchos siguen navegando, en el hecho, si me quedo, si me voy, si apuesto, si no apuesto, si hago o no hago. Más la generación de relevo que estamos construyendo, porque apenas estamos construyendo nuestra edificación. Porque ya muchos están construidos, para nadie es un secreto, pero nosotros nos estamos construyendo. Sí, empezando. Sí, vamos comenzandito, vamos a como la fachada. Estamos haciendo como el piso y la fachada. Y voy a hablar desde nuestra profesión y desde todas las profesiones, de todos los contemporáneos que podemos estar en la misma situación. ¿Por qué aún aquí? ¿Por qué Venezuela? Primero, yo siempre he tenido en mente, aun cuando la situación está difícil, yo siempre he tenido en mente que yo no me quiero ir de Venezuela. Tal vez emigre de un estado a otro, pero irme de Venezuela nunca. Para ir a pasar trabajo en otro país, sigo pasando trabajo aquí. Totalmente. No, o sea, nunca he tenido en mi mente irme del país. Tal vez en algún momento la duda,
Sí, como que te como sientes la como ansiedad, apretada. ajá, pero no, ya va, no. Ahí tiene que haber una forma de salir de esto, de avanzar. Yo soy muy creyente de la palabra y Venezuela es una tierra muy bendecida, que en estos momentos no lo sea, no lo es, pero esto va a pasar, Esto va a pasar. esto va a pasar, esto es temporal, esto es temporal. Entonces yo creo mucho en mi país, a mí me gusta, yo soy muy independiente. Tengo 26 años y creo que he trabajado solamente una vez para alguien. Bajo un horario, vamos a decirlo así, bajo un horario estricto O bajo una dirigencia, por decirlo de así. 7 de la mañana a 4 de la tarde, a 3 de la tarde. Una sola vez. Desde que yo comencé a trabajar, yo creo que comencé a trabajar como a los 16 años, no sé. Siempre he sido independiente, vendiendo ropa, vendiendo zapatillas, vendiendo no sé qué. Después cuando comencé a trabajar como masoterapeuta, también era independiente. Yo entraba, colocaba a mis pacientes a la hora que yo quería. Ahorita no voy, mañana sí voy. Entonces, yo sé que fuera del país eso no va a suceder. Tal vez a muchos sí les funciona, pero al inicio no. Y tan Y difícil eso es algo que a mí, no, conmigo no va. es tu decisión, es tu perspectiva y es tu punto de vista. Y es válido. Como siempre lo afianzo en donde lo puedo conversar y donde lo puedo manifestar. Es una decisión quedarse o irse. Lo importante es que donde estés y desde donde estés, trates de hacer siempre las cosas lo mejor posible y siempre pensando en proyección de crecimiento, o sea, siempre mirando hacia adelante. Y que todo proceso de crecimiento tiene sus etapas difíciles. Nadie llega al punto donde está con soplar y hacer botella, a menos que, bueno, que le hayan puesto todo en una mesa con facilidad, porque también sucede, ¿no? Pero Sí. la mayoría de lo que caminamos el proceso de construcción y de crecimiento, hay un cuesta arriba, Sí. pero que vale la pena porque qué sabroso es decir, yo pasé por todo esto y mírate dónde estoy ahorita. O simplemente mirar atrás, fíjate dónde estuve yo en un momento y fíjate dónde estoy ahorita. ¿Qué ibas a pensar tú que ibas a estar aquí en Ojeda? Sí, jamás. Jamás. O sea, yo siempre decía, yo me voy de Cumareo, pero nunca pensé No que sabías, Ojedas. no sabías para dónde, no sabías a qué, no nunca sabías pensé. cómo. Todavía lo digo, todavía a veces cuando estoy caminando yo digo, wow, yo estoy aquí. Y mira todo lo que he crecido. Y de verdad que me he sentido muy, muy bien, demasiado bien. Airán cree en las energías de conexiones con las personas. Sí, Sientes esa vibra como que alguien no me cuadra, como Sí. que alguien me cuadra, como que yo me quiero meter en ese espacio porque quiero fluir o no me quiero meter en ese sí, espacio. así porque... como también lo siento con los propios pacientes. Yo no sé, pero yo sé qué paciente va a volver y qué no. Yo le digo, ese no va a volver. Y Dicho, no vuelve. dicho célebre, dicho Sí, célebre y lo conversábamos. Hay esa conexión y yo lo siento, porque sí, eso Primero que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso es básico. Segundo, que no todos los pacientes son de nosotros, ni nosotros somos de todos los Así pacientes. Paciente que se queda es el verdadero paciente que debe de quedarse. Y paciente que decide no quedarse simplemente no era el espacio donde Ajá. pertenecía. No todos pertenecemos a los mismos espacios. Pero el que se queda, bueno, bienvenido sea y que sea lo mejor posible que Sí. vaya a suceder con ese paciente. Sí, creo en eso. Fíjate, yo creo que la fisioterapia es como un medicamento sin ser una pastillita. ¿Por qué? Te lo voy a decir porque yo lo veo así. Es un analgésico porque genera alivio, genera recuperación, pero al fin y al cabo no es algo químico que le estás metiendo al cuerpo. Es algo rehabilitador. Ahora, ¿cómo crees tú que se podría plantear la posibilidad de hacer más importante la fisioterapia? Es decir, ¿qué crees que hace falta o es necesario para dar o alzar la voz a la fisioterapia y decir, señores, en este momento tienes que ir a un fisioterapeuta, en este momento es necesario? O una forma de dar a conocer mejor tu trabajo, pues. Creo que el primer punto es que todo traumatólogo conozca o lo tenga un fisioterapeuta, porque nosotros no recibimos un paciente de la calle, nosotros tenemos que recibir un paciente que viene Referido. con un diagnóstico, entonces tiene que ser un paciente referido. Y mayormente, ¿quién te refiere a ese paciente? El traumatólogo. Y son muy pocos los traumatólogos los que tienen un fisioterapeuta a la mano. Aunque yo voy a defender el equipo de traumatología de aquí. Porque hay que saber y es importante. Quien sabe lo que está haciendo, sabe hacia dónde va a enviar al paciente. Así es, de muy pocos lo saben. Y yo creo que el principal es ese, el médico, porque el paciente llega primero al médico. Total. Y el paciente cree mucho en el médico. Tú le dices al paciente, es esto, y el paciente va a hacer eso. Entonces, si el médico no se lo dice,
El que paciente es a no lo donde va a hacer. llegó primeramente, El paciente el no lo va a paciente no lo va a hacer. O no va a saber a dónde ir. Es ahí donde estamos hablando del paciente que queda nadando. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quiropráctico? ¿Fisiatra? ¿Fisioterapeuta? A mí me llegan pacientes, ya va, pero fuiste al médico, ya el médico te revisó, traumatólogo, el neurólogo, internista, ¿ya te revisaron? No he ido, pero yo quiero que no. Ve primero al médico y luego vienes. Porque sí, dicen que la fisioterapia tiene la capacidad, los fisioterapeutas, la capacidad de diagnosticar. Pero no me gusta mucho porque eso es delicado. O sea, lo mío, mi fuerte es rehabilitar. Que nos enseñan a detectar posible patología, ok, pero que yo voy a diagnosticar una patología no me gusta. Complemento con lo que el doctor me dijo, trae su informe. Complemento, ok, aquí tal vez esta que dice el doctor aquí no me cuadra un poquito con esto, porque el doctor va a diagnosticar la patología, el doctor va a ver la patología y ya. Nosotros vemos la patología con todo el entorno. Y que qué tiene el bonito que paciente. te llegue un paciente con un informe médico y te diga, tiene una lesión tal, grado Maravilloso. tal, maravilloso. Porque la fisioterapia es muy amplia. Entonces, cuando el paciente no viene, no sabe lo que tiene, es empezar a tirar preguntas al aire para poder llegar a un punto, porque a veces el paciente tampoco sabe expresar lo que siente. A mí me han llegado, no, que para que me evalúes por teléfono. No me gusta, tampoco me gusta. Porque una cosa es lo que el paciente dice y otra cosa es lo que tú ves. Totalmente diferente. Estoy totalmente de acuerdo. Diferente. O sea, a mí me han llegado pacientes, no, que mi mamá está así, no sé qué. Y yo me hago un escenario en mi cabeza que la paciente está mal. ¿Y cuando llegas? Y cuando llego yo qué hacen. Pero tampoco era tanto así. Tampoco era tanto porque desconocen los términos en sí, desconocen cómo se siente. O la misma preocupación hace ver más allá. Sí, de un hecho, problema. hay estudios que dicen que los dolores musculoesqueléticos no es realmente lo que te duele. O sea, si tú dices que es aquí, realmente no es ahí que te duele. Hay varios estudios que están en eso. Ahí hablamos de los dermatomas, las inervaciones y todo lo que tiene que ver con la parte de la carga emocional y el estrés crónico, localizado en puntos en los cuales realmente donde le duele al paciente, verdaderamente posiblemente ahí no es la lesión. En fisioterapia, un dolor de pie, un dolor en el dedo del pie, en el dedo meñique, puede ser un problema ser un problema de la lumbar. Es correcto. Y le duele el pie. Pero es un manifiesto de un problema externo. Y es así. Y fíjate que ojalá hoy, y sé que sí, ojalá no, lo vamos a afianzar. Referencia al fisioterapeuta en el momento que tenga que ser necesario. Sí. Y trabajar en equipo. Es muy importante porque si se están contradiciendo el fisioterapeuta y el traumatólogo y el médico, entonces no va a haber un resultado. Y ha pasado. Yo estuve en un congreso y había fisioterapeutas, traumatólogos. Entonces pasaba el traumatólogo hablando de X patología y después venía el fisioterapeuta. Y llegó a pasar dentro, yo quedé así, ¿ya va qué? ¿Lo escuchaste? Le digo a mi amiga. Quedaron un tome y dame. Sí, el traumatólogo dijo una cosa de la misma patología. Dijo una cosa y el fisioterapeuta dijo otra. Totalmente diferente. Y como digo yo, dos puntos de vista totalmente diferentes, pero es un solo paciente y el que sale perdiendo es el paciente. Es el paciente. Porque cuando el paciente viene disgregado, es decir, tiene su visita en el traumatólogo, después en el fisioterapeuta, después en el internista, después en el gastro, después en el neurólogo. No, el paciente queda y el familiar me vienen con el carpetón, ¿verdad? Con todos los récipes, indicaciones y tal. Entonces eso es como poner en una mesa el monopolio y decirte con qué barajita te dejo. Y eso interfiere también mucho en la fisioterapia. Pacientes que le mandan dosis de medicamentos muy altas para aliviar un dolor. Un paciente que yo no puedo recuperar porque el medicamento interfiere con la rehabilitación. Un paciente dopado. Sí. Dormido, dopado, que no te va a responder. Que no responde. Entonces la persona cree, los familiares creen que es que el paciente está mal y no es el paciente, es el medicamento que le estás dando. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, básicamente. Trabajo en equipo. Fíjate, hoy afianzamos algo muy importante. No intrusismo, trabajo en equipo, referencia. Y creo que quedó bastante claro lo que es tu trabajo como fisioterapeuta. Sí. Tú estás siendo hoy representante allí sentada de tu gremio, porque ustedes también tienen su gremio, su grupo de, vamos a decir, de organización a nivel nacional y a nivel mundial, sí, obviamente.
en el cual tienen su apoyo de vigilancia y seguimiento de su ejercicio también, como Así cualquier otra especialidad. Usted tiene su regulación, que si ustedes llegan a faltar con algún paciente, así como nosotros, como el Colegio de Médicos, todo está certificado, avalado e inscripción. O sea, no andan divagando por No, allí. nosotros tenemos que registrarnos, si voy a tener mi consultorio, tengo que hacer mi registro principal, tengo que hacer mi registro en el Ministerio de Salud, tener mi código, mira, esto, aquí está, registrar mi título, Todo. inscribirme en la Federación Venezolana de Fisioterapeutas, en el Colegio de Fisioterapeutas. O sea, dos cosas al mismo tiempo, fíjate, ¿no? Me dijiste que nunca pasaba por tu mente querer ser fisioterapeuta, pero lo lograste Sí. ser en el camino y lo amas y se ve que te gusta. A mí me encanta muchísimo mi carrera, porque creo que, bueno, al serme miembro también del Club de Leones, a ser creyente de la palabra, ayudar a otros, servir. Y yo de hecho me ha costado mucho ahorita adaptarme a la hora de dar un precio a mi trabajo. Me cuesta todavía. Eso, por ahí pasamos todos. Sí, todavía me cuesta. Pero sí, hoy en día me encanta mi carrera, estoy en constante aprendizaje. Siempre quiero estar haciendo algún curso, Este podcast es también gracias a Helados Cali Sidojeda, alegrando corazón. Y este podcast es también gracias a Anthony Barazarte Productions. Yendo. Y hablando de precios, ¿te ha pasado, como creo que nos ha pasado a todos, o si no, no te ha pasado, pues, que te llegan a decir, Airán, ¿qué incluye tu consulta? Cuando le das el precio del monto de la consulta. Pero ¿qué incluye la consulta? Porque a veces quedan sorprendidos con el monto, no están de acuerdo, bajo la perspectiva de cada quien. Dicen, ¿pero por qué tanto? Ajá, ¿y qué incluye? Yo hago una evaluación. Así el paciente llega con un diagnóstico, yo igual tengo que evaluar, porque si estamos hablando de individualizar, yo tengo que saber todos los factores que el paciente se enfrenta para saber cómo voy a adaptar la rehabilitación a ese paciente. Entonces, primeramente yo hago una evaluación que cobro. En esa evaluación, Vamos a hacer como el combo, como el combo de McDonald's. En esa evaluación yo hago una serie de pruebas, ¿verdad?, para ver cómo está la funcionalidad de esa patología. Y a veces, si es muy fuerte, incluyo de una vez una sesión de rehabilitación. De una vez, algo sencillo. Mientras que porque después de esa prueba tengo yo que sentarme a evaluar todos los que yo encontré, a ver cómo voy a plantear el plan de entrenamiento, de tratamiento. Entonces, cuando te dicen que incluyen tu conocimiento. Mi conocimiento. Que es suficiente. Mi Y conocimiento. toda la trayectoria de ese conocimiento. Toda la trayectoria de ese conocimiento, porque yo hoy en día he hecho muchos talleres, muchas masterclass, porque todo lo que veo lo quiero hacer, porque me gusta estar, claro, al día. Primero hago una evaluación, quién es, quién lo están haciendo, cómo lo están haciendo, y lo hago. Saco, como todo, saco lo bueno, desecho lo malo, porque siempre pasa que encuentras algo que no te hace ruido con lo que ves. Claro. Hoy en día la fisioterapia está muy avanzada, lo que era antes ya actualmente no es, sin embargo hay muchas personas que todavía lo usan, entonces en constante aprendizaje, y eso también cuesta. Cuesta, señores. Cuesta mucho. Cuesta y tiene, vamos a decir, su valor importante en la recuperación Sí, de un porque sin paciente. ese conocimiento yo no te voy a tratar de una forma adecuada. Entonces, la evaluación. Después vienen las sesiones de fisioterapia. Las sesiones de fisioterapia tienen un costo mayor a domicilio que en consultorio, porque el esfuerzo es mayor. Tengo que adaptarme a las condiciones que está el paciente y el esfuerzo es mayor. Terminas más agotada, de paso que tienes que reinvertirte más, porque tienes que ver cómo le vas a hacer en lo que tienes en tu casa. No es como el consultorio, que en el consultorio, bueno, ya yo sé que tengo esto para trabajar, tengo esto que me sirve para esto. En la casa del paciente no. Ok. Tengo que empezar, búscame esto, tienes aquello, no tienes esto. En el potecito, en el palito, Sí, en la baranda, todo. en la cama, en todo, Entonces, es todo ese proceso de que lo que sé, el esfuerzo. Todo. O sea, es un todo. Llegó la parte del podcast que no me gusta, la parte final. De verdad la conversación estaba muy amena, pero creo que fue bastante fructífera. Sí. Bastante enriquecedora. Sé que va a ayudar a muchas personas a ampliar esa mente, ese concepto que tenía de un fisioterapeuta.
y todo lo que engloba el entorno de todas las diferencias entre quiropraxia, entre fisiatría y entre todo lo que es la recuperación de un paciente. En el dinamismo del día a día, ¿crees en la analogía que dice, si yo tengo una movilidad activa a mis 20, 30 años, seré una persona activa a mis 70 años? Si es constante, lo mantiene, sí, sí. El movimiento, hoy en día se ha demostrado que lo que el cuerpo necesita es movimiento. Que la cura de todo es el movimiento. El movimiento. Moverse. Gente, muévanse. Eso de que hay no malas posturas. No es la mala postura, es cuánto estuviste en esa postura. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa postura? No hay malas posturas, es el tiempo que estuviste en esa postura. Entonces hay que moverse. Yo puedo estar en esa postura un rato, pero después tengo que moverme, estirarme y vuelvo a estar en mi postura. Pero tengo que moverme. Totalmente. El movimiento. Gente, muévanse. Hay que por moverse, favor. señores. Moverse. El cuerpo se hizo para moverse. Así Dios, es. Dios hizo una máquina perfecta, con todos sus engranajes. Como digo yo, todas las rosquitas. Todas. Y todas esas rosquitas se mueven. Así como sus órganos internos también necesitan esa movilidad para producir energía. Se logró el episodio, ¿verdad? Lo hicimos. Gracias.